Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las historias más impactantes detrás de las grandes leyendas del espectáculo. Hoy, les traemos una crónica tan luminosa como desgarradora, un relato que mezcla la gloria de los escenarios con la fragilidad de la condición humana. Acompáñenos en este viaje profundo y revelador por la vida de Alejandro Fernández, el Potrillo, el ídolo de México que, tras décadas de éxito y pasión, ahora libra la batalla más difícil de su vida, la lucha contra el cáncer de tiroides. Así, una voz nacida del linaje, forjada en el fuego de la fama. Desde su nacimiento el 24 de abril de 1971, Alejandro Fernández estuvo destinado a ocupar un lugar especial en la historia musical de México. Hijo del icónico Vicente Fernández, no tardó en heredar no solo el apellido, sino también la responsabilidad de llevar en la sangre el legado de toda una nación. Su voz, grave, potente y llena de sentimiento, pronto dejó de ser la del hijo de Vicente, para convertirse en un estandarte por derecho propio. En los años 90 irrumpió con fuerza en la escena del mariachi tradicional, pero fue su capacidad de reinventarse con el pop latino y las baladas lo que lo catapultó a los escenarios internacionales. Premios, discos de platino, giras multitudinarias y ovaciones de pie construyeron una carrera que parecía invencible. ¿Parecía? Hasta que la vida, con su brutal capacidad de trastocar lo sublime, le presentó una prueba que ni el éxito ni la fama podían evitar. La noticia que lo cambió todo. A mediados de 2024, después de varias semanas con molestias persistentes en la garganta y una fatiga inusual, Alejandro decidió someterse a estudios médicos. Lo que inicialmente parecía una disfonía pasajera producto de sus constantes presentaciones, terminó siendo un diagnóstico devastador: cáncer de tiroides. La noticia cayó como una losa no solo sobre él, sino sobre toda una familia que había construido su identidad en torno al arte y la música. En el círculo más cercano, el silencio fue la primera reacción. Nadie quería hablar en voz alta de lo que significaba esa palabra maldita. Pero Alejandro, fiel a su temperamento de guerrero, no tardó en tomar una decisión. Enfrentaría la enfermedad con la misma pasión con la que subía a los escenarios. Radioterapia, una tortura silenciosa. Comenzaron las sesiones de radioterapia. Cada una de ellas era una batalla encarnizada. La zona tratada, el cuello, su instrumento sagrado, sufría quemaduras internas. La voz, su emblema, se tornaba áspera, frágil, irreconocible. Hablar dolía. Cantar era simplemente imposible. Quise rendirme. Lo pensé seriamente. Confesó a un amigo íntimo durante una de las noches más oscuras del tratamiento. Las náuseas, el insomnio, la pérdida de peso, el cansancio extremo. Poco a poco, la estrella que había brillado con fuerza sobre los escenarios del mundo se fue apagando en el silencio de una habitación de hospital. Asio. El retrato en la mesita de noche. Pero hubo un instante, mínimo, íntimo, revelador, que lo cambió todo. Una noche, mientras el dolor lo consumía, Alejandro fijó la mirada en una fotografía que había colocado junto a su cama. Era una imagen de él con sus hijos, abrazados, sonrientes, despreocupados. Esa imagen sencilla pero poderosa actuó como un ancla, un recordatorio. No estaba solo, y más aún, no podía darse el lujo de rendirse. Ellos son mi razón. No lucho por mí, lucho por ellos. Desde ese día, cada sesión de radiación, cada escalofrío nocturno y cada lágrima que no caía, tuvo un propósito. La transformación de un ídolo. Este Alejandro, el de ahora, no es el mismo que conquistó Viña del Mar o llenó estadios en Madrid, Buenos Aires y Nueva York. Este Alejandro ya no canta con la soltura de antes. Su voz aún se está reconstruyendo, al igual que su cuerpo. Pero lo que ha ganado en esta travesía es algo mucho más valioso que la perfección técnica: la profundidad emocional de quien ha conocido el abismo. Sus allegados describen una nueva forma de mirar en él, más pausada, más sabia. Habla menos, pero sus palabras pesan más. Ha comenzado a escribir canciones, dicen, que ya no buscan el aplauso inmediato, sino la conexión profunda. No le interesa regresar al número 1 de los rankings. Hoy, su única meta es vivir con autenticidad y honrar a quienes lo acompañaron cuando la música dejó de sonar. Un país en vilo. México, mientras tanto, lo observa con el corazón en la mano. Sus seguidores, aquellos que crecieron con "me dediqué a perderte" o "como quien pierde una estrella", no lo han abandonado. Por el contrario, se han volcado en una ola de apoyo sin precedentes. Cartas, homenajes, vigilias simbólicas y millones de mensajes han inundado las redes, convirtiendo su lucha en una causa colectiva. Este fenómeno trasciende la figura del artista.
Es la historia de un hombre que, incluso en su fragilidad, sigue siendo una fuente de inspiración. Es el reflejo de una sociedad que encuentra consuelo en la vulnerabilidad de sus ídolos, que aprende que no hay mayor fortaleza que la de quien acepta su debilidad con dignidad. Alejandro Fernández continúa su tratamiento. Algunos días son buenos, otros no tanto. Pero hay una constante que lo sostiene: su familia. Sus hijos, a quienes siempre protegió del ojo público, ahora están más cerca que nunca. Su círculo íntimo se ha cerrado como una fortaleza silenciosa, protegiendo al hombre detrás del artista. Y aunque el futuro es incierto, hay una verdad que nadie puede negar. Alejandro ya venció. Venció al silencio, a la desesperanza, al abandono de sí mismo. Y si algún día regresa a los escenarios, aunque sea con una voz distinta, no será solo como cantante. Será como un sobreviviente que canta desde lo más profundo de su alma. Pensé que lo único que perdería sería mi voz, hasta que el médico mencionó la palabra muerte. Así comenzó el descenso de Alejandro, una de las voces más emblemáticas de su generación, a un abismo del que muy pocos regresan. Y no estamos hablando de un escándalo artístico o una caída del estrellato. Estamos hablando del momento en que un hombre, ídolo de multitudes, se ve reducido a su más vulnerable esencia. La lucha por seguir respirando un día más, porque Alejandro no solo temía perder su don más preciado, su voz, sino algo infinitamente más frágil y valioso: la vida. La sentencia fue brutal, casi quirúrgica. Un tumor silencioso en la garganta, una sombra que se había estado gestando sin hacer ruido, como si esperara el momento exacto para atacar. Y ese momento llegó. La primera vez que cruzó la puerta del centro de radioterapia, Alejandro no lo hizo como el artista que llena estadios, sino como un hombre común, frágil, tembloroso, con una carpeta de informes en la mano y la palabra cáncer golpeándole las sienes. Nunca sentí tanto miedo, confesaría después. No era solo el dolor físico. Era el terror psicológico, la claustrofobia de saberse dependiente de máquinas, doctores y tratamientos que ni siquiera garantizaban el final feliz. Cada sesión de radiación era una guerra mental. El olor a hospital, el frío metálico de los aparatos, las voces técnicas de los enfermeros. Todo se convertía en una coreografía del pánico. Se aferraba a los recuerdos de los aplausos, a las notas que una vez salieron de su garganta como fuego, como magia. Pero todo eso parecía tan lejano mientras el zumbido del láser le atravesaba la garganta como un juicio final. Pero entonces ocurrió algo que ni los tratamientos, ni los medicamentos, ni los médicos habían logrado. Una simple frase, susurrada al oído, encendió en él la llama de la resistencia. Fue su hijo. Aquel niño al que había arrullado con canciones de cuna, ahora estaba de rodillas al lado de su cama de hospital. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz era firme. «Papá», dijo, «no me importa si ya no puedes cantar, solo prométeme que no vas a dejar de luchar. Yo te necesito aquí». Alejandro, el hombre que había enfrentado escenarios, críticas, giras interminables y la vida bajo los reflectores, no pudo contenerse. Lloró. Lloró como nunca antes. No por debilidad, sino porque comprendió que su vida no era solo suya. Había un corazón latiendo por él. Un corazón pequeño, pero valiente. Esa noche marcó un antes y un después. Desde ese momento, cada tratamiento fue distinto. Ya no era una tortura, sino un paso hacia la promesa que había hecho con lágrimas en los ojos. «No voy a rendirme, hijo». Esa frase se convirtió en su mantra, y mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se volvía más fuerte. Los médicos comenzaron a notar una mejora, lenta, casi imperceptible al principio, pero real. La masa tumoral reaccionaba. Los análisis se estabilizaban. El milagro, ese que parecía una fantasía reservada para los guiones de película, empezaba a dibujarse con trazos tímidos en su historia real. En medio de ese renacimiento, algo más se transformó. La relación entre Alejandro y su hijo. Las largas conversaciones en el hospital. Los silencios compartidos. Las risas forzadas que poco a poco se volvían sinceras. El cáncer, paradójicamente, había sembrado algo que ninguna gira, ningún disco ni premio había logrado. Una conexión profunda, casi espiritual, entre un padre y su hijo. Alejandro comenzó a escribir. No canciones, sino cartas. Cartas para su hijo. Para el niño que le devolvió la vida con una sola frase. Las escribía cada noche, como quien deja testamento de lo que realmente importa. Y en cada línea, en cada palabra, se notaba algo nuevo: gratitud.
porque en medio del dolor había encontrado un propósito más poderoso que cualquier escenario. Hoy, meses después del diagnóstico, Alejandro sigue en tratamiento, pero ya no es el mismo hombre que temía entrar a una sala de radiación. Ahora entra con la cabeza en alto, llevando en su mente el eco de aquellas palabras que lo sacaron del abismo. Solo prométeme que no vas a dejar de luchar. Y él lucha, no solo por él, sino por el pequeño que un día, arrodillado junto a su cama, le devolvió la vida. La última canción de Alejandro, el adiós que conmovió al mundo entero. Era una de esas noches en las que el silencio pesa más que el tiempo. En una habitación oscura de hospital, con solo la luz tenue del monitor cardíaco marcando el paso lento de los segundos, Alejandro, ese hombre cuya voz alguna vez llenó estadios, se sentó al borde de su cama. Nadie lo sabía, ni siquiera su familia más cercana. Pero él, sí, lo presentía. Esa podría ser su última noche. Su enfermedad había avanzado de manera inesperada. En las últimas semanas, su salud se deterioró a un ritmo tan acelerado que los médicos ya no hablaban con certeza, sino con conjeturas. Alejandro lo entendía todo, y por eso, en lugar de rendirse al miedo, hizo lo que mejor sabía hacer: cantar. Con manos temblorosas y una fuerza que solo nace del amor, tomó su teléfono, abrió su aplicación de grabación de voz y empezó a cantar. Una melodía sencilla, sin arreglos, sin banda. Solo su voz, ahora más frágil, más humana que nunca, pero llena de emoción. Era un mensaje para los suyos, para aquellos que lo siguieron durante décadas, que corearon su nombre en conciertos, que lloraron y rieron con sus letras. Esa grabación de apenas 3 minutos era mucho más que una canción. Era un testamento, un adiós silencioso, íntimo. Si mañana no estoy, quiero que recuerden esto, murmuró antes de finalizar la toma. Guardó el archivo, lo tituló "Para ustedes", y lo envió por correo a su representante, sin una explicación, sin drama. Solo la música hablaba. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. A la mañana siguiente, una enfermera filtró la noticia de su estado crítico. En pocas horas, el mundo se enteró. Alejandro, el ídolo de generaciones, luchaba por su vida. Y entonces algo increíble ocurrió. Los fans comenzaron a reunirse. Primero decenas, luego cientos. Frente al hospital, bajo la lluvia, con velas en mano y carteles escritos a toda prisa. Fuerza, Alejandro. Tu voz es eterna. No te rindas. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Videos de sus conciertos, fragmentos de entrevistas, imágenes de él abrazando a sus fans. Una ola de amor incondicional, espontánea, genuina. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió esa misma noche. Un grupo de jóvenes músicos llevó guitarras, cajones y comenzaron a tocar sus canciones frente al hospital. Gente que no se conocía entre sí empezó a cantar al unísono. Una mujer, con lágrimas en los ojos, susurró: Alejandro nos dio su voz toda la vida, ahora nosotros le damos la nuestra. El personal del hospital, sorprendido por la movilización, permitió que los cantos continuaran hasta bien entrada la madrugada, y como si la vida se hubiera impregnado de esa energía colectiva, de ese amor sin condición, algo en Alejandro cambió. Los médicos no podían explicarlo, su presión se estabilizó. Los signos vitales mejoraron lentamente, y contra todo pronóstico, a la mañana siguiente abrió los ojos. No habló mucho, solo pidió escuchar una canción. ¿Cuál?, preguntó la enfermera. La mía, dijo. La última. Le colocaron los audífonos. Al sonar su voz grabada la noche anterior, cerró los ojos y sonrió. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de paz. Esa grabación se hizo pública días después, con la autorización de su familia, y se volvió viral en cuestión de horas. No por su calidad, sino por su carga emocional. No era un artista despidiéndose de su carrera. Era un hombre despidiéndose de la vida con dignidad, dejando un pedazo de alma en cada nota. Analistas de medios comenzaron a hablar del efecto Alejandro, un fenómeno que recordaba al de otros grandes ídolos populares que, frente al abismo, lograron movilizar emociones colectivas. Pero en el caso de Alejandro había algo diferente. No se trataba solo de fama, se trataba de conexión. Este episodio reabrió el debate sobre la relación entre ídolos y seguidores, que nos impulsa a encender una vela por alguien que nunca hemos conocido en persona. ¿Por qué lloramos por la posible partida de alguien que vive en los pósters de nuestra adolescencia? La respuesta, aunque compleja, tiene una raíz sencilla, porque en algún momento su arte nos salvó. Y eso fue lo que ocurrió frente al hospital esa noche. Cada canción cantada por sus fans era un acto de devolución.
cada vela encendida, una promesa de que su legado seguiría vivo, incluso si él no lo lograba. Pero lo logró. Contra todas las expectativas, Alejandro salió de cuidados intensivos, débil pero vivo, y cuando por fin pudo hablar con su familia, les dijo: no sé si fue un milagro, pero sentí su amor, y eso fue suficiente. Ahora, mientras se recupera en casa, lejos de los escenarios, Alejandro ya no es solo un cantante. Es símbolo de resistencia, de amor colectivo, de despedidas que se transforman en renacimientos. Su historia no terminó aquella noche, pero si hubiera terminado, habría sido una de las más bellas jamás contadas. Y todo empezó con una canción. En el esplendor de su carrera, Alejandro Fernández era sinónimo de fuerza, pasión, y una voz que acariciaba el alma de millones. Pero hoy, esa misma voz, que durante décadas nos emocionó con cada nota, lucha por mantenerse viva. El cáncer de tiroides no perdona. Cada sesión de radioterapia es una batalla cruel. Su garganta arde como fuego, su voz se apaga lentamente y su cuerpo, agotado, le implora descanso. En uno de esos días oscuros, Alejandro murmuró con lágrimas en los ojos: quiero rendirme. Y sin embargo, no lo hizo. En el rincón de su habitación, una simple fotografía cambió el curso de su dolor. Una imagen de su familia, sonriente, unida, eterna. Fue ese retrato, sencillo pero poderoso, el que le devolvió el aliento. No lucha por la fama ni por los escenarios. Lucha por ellos, por sus hijos, por quienes han llorado y reído con él, por los que, en silencio, oran cada noche por su recuperación. Hoy más que nunca, Alejandro necesita algo más que tratamientos médicos. Necesita nuestro amor, nuestro respeto, nuestra energía, porque detrás del ídolo hay un ser humano herido, valiente, que se aferra a la vida con cada suspiro. No lo dejemos solo. Que cada mensaje, cada pensamiento positivo, cada recuerdo compartido, sea un abrazo que le llegue al alma. No se trata solo de un cantante, se trata de un hombre que ha dado tanto al mundo, y que hoy, más que nunca, merece que el mundo le devuelva ese amor. Alejandro está luchando con todo lo que tiene. Hagamos que sienta que no lucha solo.